Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje, uno que va más allá de la imagen típica de los santuarios japoneses, ¿saben? De esas postales tan bonitas. Vamos a intentar sumergirnos en el mismísimo corazón de su tradición espiritual, en el sintoísmo. Vale, vamos directos al grano con una pregunta que lo cambia todo. ¿El sintoísmo es solo una religión? Bueno, si buscamos una respuesta rápida sería un no rotundo, porque en realidad es mucho más que un simple conjunto de creencias. Pensemos en ello como una brújula vital, una forma de sentir y de conectar con el mundo que de hecho ha esculpido la cultura japonesa desde sus cimientos. Mirad, para que nos sacamos una idea más clara, pensemos en la cultura japonesa como si fuera un árbol inmenso. El sintoísmo no sería lo que se ve a simple vista, ni las hojas ni las ramas, no, sería algo mucho más fundamental, las raíces. Esas raíces profundas que casi nunca vemos, pero que son las que lo alimentan y lo sostienen todo. Esa es la clave. Y claro, para entender de verdad esas raíces, tenemos que ir a lo más esencial del sintoísmo, y eso nos lleva a un concepto clave, los kami. Entonces, ¿qué es exactamente un kami? Cuidado, porque no es un dios como lo solemos entender en Occidente, para nada. Es más bien una presencia sagrada, una fuerza, una energía vital que se puede manifestar en cualquier cosa. Podría ser un elemento de la naturaleza, sí, pero también el espíritu de un antepasado o incluso una idea abstracta. Para el sintoísmo, el mundo está literalmente vivo, lleno de estas presencias. Aquí vemos una de las diferencias más bestias, ¿no? A ver, en las religiones monoteístas, Dios suele ser una figura trascendente, o sea que está por encima y fuera del mundo. Pero los kami son todo lo contrario, son inmanentes. Están dentro del mundo, son parte de él. Por eso, la relación no es tanto de creer en ellos, sino de convivir con ellos. Se trata de respeto, de buscar la armonía. Y la diversidad de los kamis es alucinante. Pueden ser algo tan majestuoso como una montaña entera o un río caudaloso, pero también algo tan sutil y etéreo como el viento, o incluso algo muy personal, como el espíritu de un ancestro que fue alguien excepcional. En el fondo, casi cualquier cosa que nos provoque esa sensación de asombro o de reverencia, eso puede ser un kami. Bien, ya hemos visto un poco la filosofía, la creencia. Pero, ¿y la práctica? ¿Cómo se vive esto? Pues aquí hay otro punto clave. El objetivo de los rituales sintoístas no es buscar la salvación en un más allá. No, el foco está puesto aquí y ahora, en mantener la armonía en esta vida. Y esto nos lleva a un concepto que es, fundamental para entenderlo todo. El sintoísmo no tiene una idea de pecado como en la tradición judeocristiana. En su lugar, hablan de kegare, que podríamos traducir como impureza. Pero ojo, no es una falta moral, no es que se haya hecho algo malo. Es más bien un estado de, digamos, de desequilibrio espiritual, una especie de polvo que se te pega por el contacto con cosas como la muerte o la enfermedad. Por eso, el objetivo no es buscar el perdón, sino limpiarse, purificarse, para volver a ese estado de equilibrio. Y esa idea de purificación la vemos clarísima cuando se visita un santuario. Todo el proceso es un ritual. Cada paso tiene un porqué. Desde el momento en que hay que inclinarse para cruzar la puerta Tori, hasta cuando te lavas las manos y la boca en la fuente, todos son actos simbólicos. Es como si poco a poco uno se fuera desprendiendo del ruido del día a día, del mundo profano, para poder entrar en un estado de calma y armonía. Solo así es posible comunicarse con el kami de forma respetuosa. Vamos ahora con un tema que a mucha gente le vuela a la cabeza, la convivencia entre el sintoísmo y el budismo. Porque en Japón es lo más normal del mundo que una persona se identifique con ambas tradiciones a la vez, sin que haya ningún conflicto. Y la pregunta es obvia, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues la clave está en que no compiten, sino que se complementan. Cada uno tiene su ámbito, por así decirlo. El sintoísmo está muy enfocado en los grandes momentos de esta vida. Se acude a él para celebrar un nacimiento, para las bodas, para pedir prosperidad en un negocio. Es la religión de la vida. Y el budismo, por otro lado, suele ocuparse de lo que viene después, de los funerales, de los ritos para los ancestros, de las cuestiones del alma y el más allá. Si lo miramos desde un punto de vista más filosófico, lo que pasó es que el budismo llegó a Japón con un marco para pensar sobre la muerte, sobre la fugacidad de la vida, el alma, cosas que el sintoísmo no abordaba de forma tan directa. No vino a sustituir nada, sino que añadió una capa de profundidad que encajaba perfectamente con la afirmación y la celebración de la vida presente que ya proponía el sintoísmo, una pieza que completaba el puzzle. Muy bien. Hasta ahora, la imagen que tenemos del sintoísmo es la de una fe muy orgánica, ¿verdad? Casi como un río que fluye a través de los siglos. Pues bien, agarraos, porque el sintoísmo moderno esconde una sorpresa, y una bastante grande, que pone un poco patas arriba esa idea.
La percepción general, tanto fuera como dentro de Japón, es esa, que el sintoísmo es una fe popular, que no tiene un poder central, que ha ido evolucionando de forma natural con la gente. Vamos, que no tiene un Vaticano que dicte las normas. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de los santuarios de Japón, y hablamos de una cifra que impresiona, casi 80.000, No están tan desconectados como parece. De hecho, están administrados por una única y potentísima organización, la Asociación de Santuarios Sintoístas, la Jinja Honcho. Un dato que de verdad pilla por sorpresa a muchísima gente, incluso a muchos japoneses. ¿Y cómo se llegó a este punto? Pues la historia es fascinante y sobre todo muy reciente. Durante siglos y siglos, sintoísmo y budismo estaban mezclados, eran casi una misma cosa en la práctica. Pero en el siglo XIX, con la restauración Meiji, el gobierno decidió separarlos a la fuerza. ¿Por qué? Porque querían usar el sintoísmo como una herramienta para construir una identidad nacional fuerte, lo que se conoció como sintoísmo de Estado. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, todo ese sistema se vino abajo, se desmanteló. Y en ese vacío de poder y de administración nació la Jinja Honcho para organizar la gran mayoría de los santuarios del país. Ahora bien, a pesar de toda esta estructura moderna y esta historia política, lo increíble es que el corazón, la esencia de la espiritualidad sintoísta, sigue ahí, latiendo con la misma fuerza. Y es justo a esa esencia a la que vamos a volver ahora para cerrar. Esta idea final creo que lo resume a la perfección. La espiritualidad sintoísta no va de encontrar una explicación para cada misterio del universo, va de aprender a estar a gusto con ese misterio, de aceptar la sensación de asombro sin la necesidad de desmenuzarla y analizarla hasta que pierda su magia. Se trata de sentir que formamos parte de algo inmenso, que nos pertenece y a lo que pertenecemos, aunque no tengamos ni idea de por qué. Y todo esto nos deja flotando una última pregunta, ¿no? En este mundo nuestro, que parece exigir respuestas para todo, que está obsesionado con los datos y las certezas, ¿qué podemos aprender de un camino que, en lugar de darnos respuestas, nos pide algo mucho más simple y a la vez más difícil? Que nos sintamos como en casa con el misterio. Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias por haber estado ahí.